Hola, bienvenidas, bienvenidos a esta presentación de El Cainita de Margarita Michelena, este libro folleto que forma parte del programa de fomento a la lectura de la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo y que es un proyecto que incluye hasta el momento tres ediciones alternativas, plaquettes. Nosotros hemos decidido llamarles libro folleto, que inició con una presentación que tuvimos justamente el año pasado en la Feria del Libro Infantil y Juvenil número 19 de Caro Victrix de Fren Rebolledo. Esta colección inició con este folleto que reúne la colección de sonetos de Fren Rebolledo y que tuvimos, yo creo, para bien editar de nuevo en este formato, digamos, para hacerlo un poco más accesible y que pudiera llegar a más lugares y que también fuese un poco más atractivo para los lectores contemporáneos. Como sabemos, este libro fue editado originalmente en 1916 y lo que aquí hicimos fue pues ofrecer una edición nueva, una edición después de revisar todas las ediciones impresas y algunas ediciones que estaban como por ahí perdidas, llegamos a esta edición, a fijar esta edición, que además pues bueno, tiene el diseño del artista e ilustrador hidalguense Marco Patiño y tiene algunas notas de lectura para que ustedes puedan pues introducirse a los poemas de Efrén Rebolledo y puedan también pues tener una lectura a lo mejor un poco más rica en el sentido de que hay notas que intentan explicar alguno del lenguaje que usaba nuestro gran poeta Efrén Rebolledo. Después, a principios de este año, antes de la pandemia, presentamos la edición de esta colección de oralitura hidalguense, que es un proyecto también muy interesante, igualmente ilustrado por Marco Patiño, y que de un lado contiene los poemas de Adela Calva Reyes, una selección de poemas de Adela Calva Reyes que decidimos titular, disculpen, yo no a pesar de que trabajamos editando lenguas, pues bueno, los procesos de edición nos hicimos del consejo, ¿no? Del sabio consejo de algunas personas cercanas al idioma. Y entonces, disculpen si no lo pronuncio de manera correcta, pero es Turamui. ¿Qué significa están tristes? Y contiene 5 poemas de Adela, de la autora que es muy reconocida en el rescate de la lengua del Valle del Mezquital. Y del otro lado vienen poemas de Antonio Hernández Villegas, que él ha propuesto precisamente una nueva, no una nueva, sino una manera, digamos, propia de entender la poesía escrita en náhuatl. Y él ha propuesto también aquí un acercamiento, un modo de fijar de algún modo en lengua escrita la variante específica de su náhuatl, que es el de la Sierra Alta hidalguense. Es un proyecto muy interesante que intenta fomentar pues la lectura en en las dos lenguas originarias del estado de Hidalgo, o al menos en las dos lenguas más habladas originarias del estado de Hidalgo. No tiene no, no tiene las traducciones al español, es decir, todo está en lengua, de manera que se pueda, para fomentar precisamente la lectura en la lengua original, y simplemente si ustedes escanean este código QR en su celular o en su dispositivo, podrán obtener la versión en español. Es un proyecto muy interesante bueno, que presentamos también, como les decía al principio, bueno, antes de que iniciara la pandemia, lo presentamos en el Día Internacional de las Lenguas Maternas en febrero de este año. Y bueno, y esta primera colección, esta primera parte de la colección, de algún modo, pues se completa con la edición precisamente de El Cainita de Margarita Michelena. Hemos hablado ya mucho de este libro y hemos hablado mucho de esta colección. Ha tenido afortunadamente mucha difusión en distintos espacios y eso nos alegra porque es un proyecto que pues intenta que llegue a la mayor cantidad de personas, evidentemente. Este libro, este folleto, perdón, pues bueno, tiene por un lado un diseño muy interesante de Marco Patiño también. Trabajamos en conjunto con Marco Patiño para hacer este proyecto. Y bueno, lo que es aquí es es un estilo de tributo a un ilustrador bueno, mexicano, pero que llegó muy joven de Cataluña a México. Sus padres fueron exiliados y llegó durante pues todo este periodo
muy convulso, ¿no? Después de la instauración del franquismo en España, pues llegaron a México muchos refugiados, y entre ellos llegó Francisco Moreno Capdevila, que es un ilustrador que se forjó en México y que colaboró en distintas publicaciones, incluyendo la revista antológica América, donde trabajaba Efrén Hernández, y donde también formaba parte del comité y era colaboradora Margarita Michelena, y donde precisamente en agosto de 1949 se publicó este poema que se titula El Cainita. He escrito una pequeña nota introductoria al poema. Yo las invito a que obtengan los libros. En este momento sabemos que los espacios de distribución de los libros son pues están cerrados, es complicada la distribución de los libros, pero afortunadamente toda esta colección se puede encontrar de manera gratuita en la librería virtual Margarita Michelena. Lo único que tienen que hacer es buscar a los autores, buscar Oralitura Hidalguense, o Adela Calva, o Antonio Hernández Villegas, o Caro Victrix, o El Cainita de Michelena, y hacer el proceso como si fuera una compra en la librería virtual, y bueno, eventualmente podrán descargar los archivos en PDF y podrán leerlos así, o podrán ustedes imprimirlos y hacer sus propios libros folleto, digamos, en casa. El Cainita es un libro, es un poema muy interesante, y en esta ocasión para posiblemente algunos de ustedes ya conocen la historia del Cainita, porque como les digo, hemos hecho un trabajo de difusión pues muy importante respecto al Cainita, y hemos hablado muchas veces del poema, que es un poema que más que nada trata sobre la condición propia del ser poeta. Margarita Michelena escribe este poema incluso antes de publicar sus primeros volúmenes, sus primeras compilaciones, y en este poema se nota precisamente la preocupación de la poeta por el propio oficio de la poesía. Es muy interesante cómo Margarita Michelena aquí plantea una idea que va a estar presente de manera más fuerte o más velada en el resto de su obra, pero que es la del el poeta como un condenado, o pues que es opuesta, claro, a esta idea de el poeta o la poeta como un estilo de tocado o tocada por los dioses, y destinada por su propio, por divinidad, o por algún estilo de, valga la redundancia, de fuerza divina, a cantar las vicisitudes o las alegrías del hombre. En realidad, Michelena lo que cree en este poema es que la poesía es una elección, y al ser una elección es un estilo de autocondena. Esta visión es muy interesante, evidentemente, porque nos permite pues ahondar en una característica del poeta que está presente, pues no solamente en la poesía de Michelena, sino en la poesía tal vez de toda una generación, y que tal vez todavía lo podemos encontrar en poetas más contemporáneos, y es esa idea del poeta que está de algún modo condenado a ser recluido de la sociedad, que está condenado a no ser comprendido en la totalidad de su arte, y que está condenado, por lo tanto, pues a un oficio que no le retribuye absolutamente nada. Y no me refiero a una cuestión económica, sino me refiero a una cuestión de autosatisfacción. Ese es el Cainita, pues, de ahí viene el título precisamente, ¿no? Es decir, el poeta como un marcado, ¿no? A donde quiera que vaya, llevarás tu barca de vástago Cainita, escribe Michelena en algún momento de este poema. Lo que me gustaría ahora compartirles es el estudio de este poema nos ha revelado precisamente una relación epistolar entre Margarita Michelena y la premio Nobel Gabriela Mistral. Este poema, en una de sus, solamente tenemos una versión impresa de este poema, que es una versión que se publicó, como ya les comenté, el 10 de agosto de 1949 en la revista antológica América, que era editada por el Departamento de Divulgación de la Secretaría de Educación Pública. Es una revista muy importante porque, por ejemplo, en la revista antológica América es donde se publicó por primera vez Talpa de Juan Rulfo, antes de que se pudiera compilar, incluso antes de que se publicara el volumen El Llano en Llamas. Rulfo
plantea una primera versión de uno de sus cuentos precisamente en la revista antológica América. Esta revista antológica América estaba presidida en este momento, en estos años, por Roberto Guzmán Araujo, y era director Marco Antonio Millán, y era el subdirector precisamente Efrén Hernández, ¿no? Que fue quien acercó a esta publicación a una generación y ofreció las primeras publicaciones a una generación entre la a la que perteneció pues Margarita Michelena, Juan Clement, el propio Juan Rulfo, Magdalena Mondragón, Manuel González Ramírez y bueno, y muchos otros autores que están dentro de la nómina, no porque les hayan pagado, pero me refiero dentro de los nombres que publicaron en esta revista. Esta es precisamente la publicación original bueno, es una copia, ¿no? Pero es una publicación, es la fotocopia de la edición primigenia de El Cainita en esta revista antológica América. Como podemos ver, Marco Patiño lo que hizo fue retomar de algún modo la imagen de Francisco Moreno Capdevila y retransformarla de manera no solamente digital, pero además añadiéndole elementos pues, de un ángel caído que no están presentes en esta primera imagen. Este trabajo me parece como también muy interesante. Entonces, esta es la versión impresa que tenemos precisamente del Cainita de Margarita Michelena. Pero, haciendo una pequeña investigación, nos damos cuenta y descubrimos que antes, unos meses, tan solo antes, Margarita Michelena le mecanografió este poema a Gabriela Mistral en un intercambio que ellas tuvieron epistolar y del cual tenemos registro gracias a la biblioteca, al archivo de la Biblioteca Nacional de Chile, que conserva pues la correspondencia de Gabriela Mistral. Sabemos que entre 1949 y 1955, 1949, año de publicación del Cainita, sabemos que entre el 49 y el 55 se cartearon intensamente Michelena y Mistral. Durante este tiempo Mistral estuvo viviendo en México y sabemos que Mistral vivió en Jalapa, vivió en Veracruz y específicamente pasó un tiempo después en el Lencero, que es la hacienda una hacienda cercana a Jalapa, que es ahora famosa tanto por cosas buenas como por cosas también atroces que han sucedido ahí, pero Mistral vivió en esa hacienda y sabemos que a finales de abril y a finales de marzo y principios de abril de 1949, Margarita Michelena visitó a Gabriela Mistral y tuvieron ahí como una manifestación de su amistad. Por comentarios y otras presentaciones que hemos hecho junto a la hija de Margarita Michelena, sabemos incluso que Michelena gustaba de cocinarle a Gabriela Mistral y tenemos otras anécdotas que espero puedan consultarse en otros archivos en video que han surgido durante esta pandemia en distintas ferias del libro. En este momento me gustaría leerles y compartirles dos cartas que Margarita Michelena le escribe a Mistral. Una precisamente escrita antes de la carta donde le escribe, donde le mecanografía, una primera edición del Cainita, y una que le escribe precisamente después del Cainita. Me gustaría compartirles estas cartas porque pues nos podemos enterar no solo de la profunda amistad y la profunda admiración que Margarita Michelena sentía por Gabriela Mistral y el cariño que sentía por ella. Muchas veces se nota preocupada por ella, por su estado de salud, a pesar de que Margarita Michelena también estaba enferma en esos entonces, en ese momento, pero sobre todo porque nos podemos ver el papel de gestora cultural que llevó a cabo Margarita Michelena para que Gabriela Mistral, con todo el poder que ella podía, el poder cultural me refiero, y por toda la influencia que ella podía tener en su momento, pues leyera y acercara hacia otros públicos a otras autoras y a otros autores mexicanos, además de que nos damos cuenta de la poética de Michelena, nos damos cuenta de qué es lo que mueve a Michelena verdaderamente escribir a través de algunas frases, y nos damos cuenta también de su ejercicio como crítica literaria
a la vez que les está comentando acerca de otros autores. Entonces, esta carta se le escribe el 18 de abril de 1949 y Margarita Michelena escribe: Gabriela querida, de nuevo, desde ayer por la noche, en esta meseta gris, tan triste después de los verdes húmedos y la juguetería paisajista de Veracruz, tuvimos un viaje tranquilo y lento para ir tomando progresivamente esta altura espantosa que así y todo no dejó de afectarnos un poco. Cumpliendo los deseos de usted, hablé por teléfono con Palma Guillén y le conté que ha mejorado usted mucho en Jalapa, aunque no le pude callar lo de las desveladas. No se extrañe, pues, que la rete por esto. Ya terminé la copia y selección de los poemas para enviarlos a don Guillermo de Torre. Mañana iré también a ver al señor Gajardo para demandarle la gracia que es tan buena de solicitar por mí. Me parece hasta una inconsecuencia mandarle más libros, pero quiero que conozca la poesía sorprendente de Fren Hernández y dentro de unos días le habré conseguido y remitido Entre apagados muros, un libro breve pero de inusitada esencialidad. En el libro del señor Girard el libro del señor Girard ha tenido resonancia aquí. Ayer, en el suplemento de novedades, le dedicaron un buen número de líneas elogiosas. En otros periódicos sucedió 3/4 de lo mismo. En lo personal, eso me gusta mucho, porque pienso que todo lo que estimule el entendimiento de los valores indígenas contribuirá a devolverle al pobre blanco su estatura real y a curarlo un poco del pecado, también muy blanco, del orgullo. Palmita y yo simpatizamos mucho, creo. Al menos, por mi parte, me sentí seducida por su dulce y segura voz, tan joven, tan reflejada de inteligencia y bondad. Quedamos en vernos pronto y ser amigas. Gracias, Gabriela, por esta nueva merced. Y ya voy a terminar, por no cansarla, estos 4 hilvanes. Solo le pido yo también, como todos cuantos la queremos, que se cuide mucho y haga el sacrificio terrenal de comer, dormir y tomar sus remedios a tiempo. No se fatigue contestándome. Cuando de verdad tenga tiempo y ganas, hágame saber cómo se siente. Nada más. Ya sabe que nunca la olvido ni la pierdo. Un abrazo lleno de gratitud y de cariño, y la firma. Como podemos ver en esta carta, pues Margarita Michelena, como les comentaba, se preocupa por Gabriela Mistral, que después de pasar al parecer un tiempo en la Ciudad de México se empieza a sentir mal y por eso decide pasar una temporada de su estancia en México en Jalapa, en Veracruz, en la hacienda del Encero. Unos días más tarde, tan solo unos días, el 27 de abril del mismo año, vuelve a escribir Michelena a Gabriela Mistral y al parecer habían hablado por teléfono y esa es el centro de algún modo de esta carta. Escribe: después de las noticias del teléfono estoy más tranquila. Gracias a Dios que ya se encuentra usted mejor, porque las noticias que leí y me dieron eran muy inquietantes. ¿Se sigue sintiendo a gusto en Jalapa? Si se muda a algún otro lugar, no deje de avisarme con tiempo, ¿eh? Hoy hablé con Pita, y se refiere a Pita Amor, y me dijo que su último libro, Polvo, está por salir. Conozco el original y me pareció muy idem. Ella se lo enviará a usted oportunamente y por ahora me pide que le adjunte 1000 cariñosos recuerdos. Yo he estado medio loca y también mal de salud. Ayer me quitaron un quiste y pasé un mal rato, pero ya me encuentro bien y con una sensación de descanso y tranquilidad como si me hubiera confesado. Encima de eso, estamos terminando la casa y comprando cosas, lo que es muy divertido, pero muy cansador. Fui a la embajada de Chile a entregar la carta de usted al señor Gajardo y me hallé con la novedad de que él está en Nueva York y regresará dentro de 2 semanas, por lo que decidí esperar su vuelta para cumplir la diligencia. No obstante, que me sugirieron que podía dejarle la carta y los papeles al encargado de negocios. Acabo de escribir un poema nuevo que, como siempre, en cuanto estuvo terminado dejó de gustarme. El tema es el que siempre me ha inquietado y lo recordé en una conversación con Emma, y se refiere a Emma Godoy, mientras veníamos de Jalapa para México. Desde entonces me anduvo dando vueltas hasta que ayer lo medio desarrollé. Le envío copia y ojalá no le parezca tan malo como ya me lo parece a mí. Y evidentemente está hablando de El Cainita. Me mortifica mucho que siga sola, nada más con Beta. ¿Cómo le haríamos para que dispusiera de alguien apta y eficaz, Gabriela? Pero ese, como todos los tipos ideales, es cosa de filósofos. No sé qué quisiera yo hacer para estar allá con mayor frecuencia. Aunque no me supongo muy divertida, soy demasiado en mi juicio para eso.
Cuando menos podría manifestarle mi afecto de manera más palpable. Veré cómo me escapo un fin de semana y voy a darle los abrazos que le tengo guardados. Descanse mucho y denos la dicha de cuidarse. Ya sabe que no la olvido y cuánto la quiero. 1000 cariños de Eduardo para usted. Evidentemente se refiere a Eduardo Cataño, quien fuera su esposo absolutamente toda su vida. Y entonces le remite precisamente el poema de El Cainita. Si ustedes no han leído El Cainita, me tomaré ahora la libertad de leerles pues este poema que, como les digo, y como dice ahí Michelena en su propia carta, pues le parece un poema que deja de gustarle de algún modo a Michelena después de lo que escribe, posiblemente como con esta falsa modestia de los escritores, pero también en un ejercicio como de mucha autocrítica respecto a su propio trabajo. Recordemos un dato importante: Michelena no escribió demasiado. Michelena, después de la publicación en el 69 de Reunión de Imágenes, este libro que compila parte de su obra, no toda su poesía está en Reunión de Imágenes, pero sí los libros que más, los libros que ella publicó, están reunidos, eran libros pequeños, están reunidos en este volumen que no supera, es un volumen pequeño, ¿no? Nosotros, en la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo, para festejar el centenario de Michelena, hicimos una nueva edición de Reunión de Imágenes que también pueden conseguir, claro, en la biblioteca virtual Margarita Michelena. Es un trabajo muy interesante en donde también recurrimos a todas las ediciones impresas, recurrimos a algunos manuscritos para intentar fijar una edición pues más o menos cercana a la intención que le hubiese gustado a Margarita Michelena, o no que le hubiese gustado, pero tal vez más a su intención creadora, intentando en la medida de lo posible corregir los errores de edición presentes en la edición que se hizo en el Fondo de Cultura Económica en su momento, y después en una edición con una pobreza editorial que se hizo en los años 80. Y en Reunión de Imágenes no está El Cainita, no está ni El Cainita, ni unos poemas que Margarita Michelena escribió y publicó en unas plaquettes que hizo circular entre sus amigos, ilustradas por su esposo Eduardo Cataño, que se llamaba 3 poemas y una nota autobiográfica. Tampoco están esos poemas en Reunión de Imágenes, y bueno, y trabajando en el archivo que ahora se encuentra pues custodiado por la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo, también hemos descubierto pues otros ejercicios poéticos y de traducción que no están publicados de Margarita Michelena. Y este es El Cainita, pues un poema muy temprano en la obra, en la vida de autora de Margarita Michelena, y que revela, como les digo, no solamente su madurez y la fuerza de su expresión, que va a ser característica en su obra, y esta tendencia a lo metafísico, esa tendencia a estar cuestionando la naturaleza, pero también la naturaleza propia de la creación, no solamente la naturaleza de la creación del poeta, sino incluso la naturaleza de la creación de Dios, pues, ¿no? Es decir, son temas que atraviesan toda la obra de Michelena. Y ahí es interesante rescatar también la visión que Michelena tenía acerca del lenguaje mismo, ¿no? Como esencia de la poesía. Michelena estaba consciente de que el poeta, la poeta, es decir, quien ejerce el oficio de la poesía, tiene que trabajar con un lenguaje limitado, es decir, con un recurso limitado que es el lenguaje, tiene que tratar temas que se pierden en el río de los tiempos, dice Michelena. Es decir, que para tratar cosas que no pueden medirse, cosas que no pueden de algún modo caber en la lógica del hombre, el poeta tiene que usar un recurso limitado, ¿no? Y ahí es donde radica, según ella, el poder cosmizador de la palabra, el poder primigenio de la palabra. Y eso ya lo podemos ver, esa es una reflexión que Michelena escribe para una pequeña antología de material de lectura que publicó la UNAM a finales de los años 80, pero que de algún modo ya se ve desde este poema pretérito que es El Cainita. Escuchen El Cainita y espero que les agrade. No creáis que el poeta es el hijo de Dios, ni el conducido por su mano. El canto es su tristeza de vástago cainita, y el andar por su noche de hombre desterrado, alzando a las estrellas una mano de ciego,
muriéndose en la rosa, ángel arrodillado, buscando en las palabras, fuentes siempre vacías, un destello del rostro que le ha sido negado. La puerta de la casa, el vino y el mantel, manzanas de silencio y pan de compañía y los ojos de Abel, desiertos y abolidos por el asesinato. Y el poeta va solo y aún solo entre los suyos, porque no hay dulces puentes entre él y su linaje. Y aquí quiero hacer una pausa porque incluso Michelena está diciendo que el poeta no solamente está solo a los ojos de Dios y de los otros, sino está solo a los ojos de su propio linaje, es decir, de los otros poetas. Es un trabajo tan solitario que ni siquiera los poetas pueden hacer, como diríamos en este momento, comunidad. Dice: sin conocer sus nombres, camina con los otros monarcas desgraciados bajo el alto martirio de la corona ausente, cantando por la sombra su jardín derruido, el agua del origen, el lirio degollado, tocando en las tinieblas las piedras y señales de su ciudad de oro y de su patria en ruinas. Y es interesante cómo llama al poeta monarca desgraciado. Solo con sus palabras, triste reino de polvo, a solas con su cauda de espléndido mendigo, busca en el cielo oscuro su estrella cancelada, y a veces una punta del astro se le asoma, temblando en lo que dura una sola palabra. Nada más, luego sombra, y siempre soledad, que es la inicial manera de la gracia, pura y velada palma en el desierto, paloma exterminada en la sangre del niño que cayó entre la hierba y los corderos. De esa remota muerte ha bajado el cainita para llevar los ojos interrogando al cielo, para andar entre rosas oscuras y selladas, entre ángeles furiosos que le ocultan el rostro y le dan a probar el amor que fulmina desde la lengua hostil de sus espadas. Es decir, el poeta se encuentra, ha bajado, el poeta que ha elegido su propio oficio, ha bajado para estar entre rosas oscuras que no se le abren y entre ángeles que le ocultan el rostro, es decir, que le dan la espalda. No creáis nunca, hombres, en el claro poema que sonríe, en ese que contempla, en el que solo canta. Creed en el sollozo del que anda en las tinieblas, creed en el que, a ciegas, adivina sus alas, y más que con palabras, os grita con su sed, y habla, desesperado, su lenguaje de huérfano, mientras toca el silencio del rostro y de la gracia. Creed en él y dejadle. Dejad que vaya herido debajo de su piel por llameante venablo de nostalgia. No lo perdáis de amor, no le deis compañía. No pongáis dulces flores a orillas de su canto. El pan gris de los hombres no es para su boca, ni el hogar de los hombres bueno para sus pies. Dejadlo devorándose, dejadlo con su llanto de ángel maldito y solo, debajo de la ira de aquel que se le esconde, de aquel que no lo mira. No le tendáis la mano, no le habléis vuestra lengua de felices pastores, dejadlo que camine. Antes de ser silencio, ha de ser poesía. Y lo firma precisamente el 27 de abril del 49. Como podemos notar al final del poema, pues Margarita Michelena deja muy claro la condición solitaria del poeta, ¿no? Pero el último verso es maravilloso. Dice: antes de ser silencio, ha de ser poesía. Y eso nos podría dar una pista para el silencio poético que Margarita Michelena tuvo después de la publicación de Reunión de Imágenes. No sabemos si es un silencio poético auténtico. Podemos suponer que siguió escribiendo poesía, aunque ya no volvió a publicarla. Michelena se dedicó a hacer otras cosas. Entre otras cosas, fundó un periódico escrito solo por mujeres, Cuestión. Y bueno, fue una columnista muy presente en la vida pública y en la vida política nacional. Pero ya no siguió escribiendo. Y entonces este poema, como ustedes pudieron escuchar, pues va intentando hilvanar las búsquedas del poeta, ¿no? Es decir, el poeta está buscando algo que nunca va a encontrar. El poeta está condenado a encontrar, a buscar y no encontrar jamás ni el origen de su propio oficio, y además ni el propio poema, ni su obra. Por eso dice al final, dice: antes de ser silencio, ha de ser poesía. Y eso es interesante porque el último poema que publica Michelena, Notas para un árbol genealógico, que está precisamente, es el libro que cierra de algún modo, de manera simbólica, toda su obra en Reunión de Imágenes, termina precisamente con un canto en el que, un poema que en realidad es un canto
nostálgico y un canto que intenta rescatar todas las raíces de la autora, precisamente en la exploración poética de su árbol genealógico. Y logra un poema bellísimo, porque no solamente es porque evoca a sus antepasados y les da significación a través de su obra, sino es un poema bellísimo porque nos podemos ver reflejadas en ese poema que pues busca el origen, busca la semilla y la encuentra precisamente en sus abuelos, en sus tatarabuelos, en toda la gente que tuvo que hacer viajes, que tuvo que hacer, pues sí, sacrificios para que ella y su propia poesía pudiera surgir. Entonces entiendo que Michelena posiblemente dijo, esto es lo que estaba yo buscando. Después de eso, después de lograr el poema, la poesía, pues no me queda más que ser silencio, como ya había vaticinado ella misma en este Cainita. Y bueno, esta es la versión, que les he leído es la versión mecanografiada que Michelena le escribe a Gabriela Mistral y de la cual hemos tomado algunas, hemos comparado con la impresa en la revista Antológica América para ofrecer una edición pues fiel en esta pequeña plaqueta, en este pequeño libro folleto que es el que les presentamos. Y bueno, para cerrar esta presentación en las que le he leído este poema y les he presentado un poco de la amistad entre Gabriela Mistral y Margarita Michelena, me gustaría terminar esta pequeña participación con leyéndoles un poema de Gabriela Mistral que ustedes pueden encontrar en internet. Es un poema muy famoso de Gabriela Mistral que se llama La Desvelada. Y este poema, en algunas ediciones antológicas de Gabriela Mistral, no tiene dedicatoria, pero gracias a que se conservan los archivos de Mistral, sabemos que era un poema dedicado a Margarita Michelena, lo cual de algún modo cierra y corresponde la amistad que podemos pues rastrear a través de este carteo y a través de algunos otros testimonios de personajes de la época que apuntan hacia la admiración mutua que Margarita Michelena y Gabriela Mistral sentían la una por la otra. El poema se llama La Desvelada y está dedicado a Margarita Michelena. Dice: en cuanto engruesa la noche y lo erguido se recuesta y se endereza lo rendido, le oigo subir las escaleras. Nada importa que no le oigan y solamente yo lo sienta. ¿Para qué había de oírlo el desvelo de otra sierva? En un aliento mío sube y yo padezco hasta que llega, cascada loca que su destino una vez baja y otras repecha, y loco espino calenturiento castañeteando contra mi puerta. No alzo, no abro los ojos, aunque veo su forma entera. Un instante como presitos, bajo la noche tenemos tregua, pero lo oigo bajar de nuevo, como en una marea eterna. Él va y viene toda la noche, dádiva loca, dada y devuelta, medusa en alas levantada, que ya se ve, que ya se acerca. Desde mi lecho yo lo ayudo, con el aliento que me queda, porque no busqué tanteando. Los peldaños de sordo leño, como cristales, me resuenan. Yo sé en cuáles se descansa, y se interroga y se contesta. Oigo donde los leños fieles, igual que mi alma, se le quejan. Y sé el paso maduro y último que iba a llegar y nunca llega. Mi casa padece su cuerpo como llama que la retuesta. Siento el calor que da su cara, ladrillo ardiendo contra mi puerta. Pruebo una dicha que no sabía, sufro de viva, muero de alerta, y en este trance de agonía se van mis fuerzas con sus fuerzas. Al otro día repaso en vano con mis mejillas y mi lengua, rastreando la empañadura en el espejo de la escalera, y unas horas sosiega mi alma hasta que cae la noche ciega. El vagabundo que lo cruza como fábula me lo cuenta, apenas él lleva su carne, apenas es de tanto que era, y la mirada de sus ojos una vez hiela y otras quema. No le pregunte quién lo encuentre, solo le digan que no vuelva, que no repeche su memoria, para que él duerma y que yo duerma. Mate el nombre como viento en sus rutas turbillonea, y no vea la puerta mía recta y roja como la hoguera.
Bueno, pues como pueden apreciar, es un poema que, haciendo una lectura, pues trata precisamente de una alegoría entre el cuerpo y la casa, y que posiblemente haga un seguimiento de este deterioro de la salud de Mistral, al cual Margarita Michelena estuvo pues muy atenta, evidentemente desvelada posiblemente. Y bueno, quería compartirles ese poema que pues demuestra de algún modo el agradecimiento de Gabriela Mistral hacia pues la amistad y las atenciones que en su momento tuvo Margarita Michelena con ella. Dentro de estos años, de 1949 a 1955, hubo, después de un carteo intenso durante 3 años aproximadamente, un distanciamiento, ¿no?, que es cuando Margarita Michelena se vuelve mamá, cuando Margarita Michelena, que algunas de esas vicisitudes están contadas en estas cartas, pero hay un distanciamiento de algún modo con Gabriela Mistral, y bueno, pues esto revela pues esta amistad entre estas dos poetas de América, importantes y grandes de América. Esto forma parte de un trabajo de investigación que estamos llevando a cabo, que estoy llevando a cabo, para revelar no solamente la poética, sino los cruces estéticos de Margarita Michelena con otras autoras, y para demostrar de algún modo la originalidad de la voz de la que naciera en Pachuca. Pues esto es todo, y espero les haya gustado esta pequeña charla respecto a El Cainita, y los invito de nuevo a que busquen estas publicaciones, esta colección de libros folleto. En su momento pues estarán disponibles en los espacios de la Secretaría de Cultura, pero mientras eso sucede pueden descargarlos de manera digital. Les repito, pueden entrar a la librería virtual Margarita Michelena, los buscan y tienen que hacer el trámite como si fuera una compra, es decir, tienen que poner su dirección, un correo electrónico, su nombre, y eventualmente podrán descargarlos, y si quieren imprimirlos y tal vez jugar con ellos. Es decir, el proyecto pues también involucra esas posibilidades de la lectura y de la reapropiación propia, de la reapropiación pues del objeto, así. Pues quiero agradecerle evidentemente a la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo, al doctor Olaf, pues el haber abierto el espacio para esta presentación, y a la licenciada Ludmila Sánchez Holguín por haber coordinado desde su administración, desde su oficina, pues todos estos proyectos que de algún modo impactarán en la lectura y en cómo se entiende la literatura hidalguense, porque lo que hemos intentado hacer es ofrecer de manera muy sucinta pues 3 muestras o 3 puntos de la vastedad de la literatura hidalguense, iniciando con Efrén Rebolledo, a quien tal vez podremos considerar el primer poeta hidalguense. Hay problemas ahí con el asunto de las tierras y los tiempos, pero bueno, uno de los primeros poetas hidalguenses con una notoriedad importante, y además pues sí, uno de los pioneros de la literatura erótica en México, y después ofrecer un panorama de lo que se escribe en otras lenguas en Hidalgo, con escritores contemporáneos, y después pues ofrecer una pequeña muestra también de la obra de nuestra poeta mayor, que es Margarita Michelena. Así es que, bueno, los invito y las invito a que sigan en la programación y los eventos de esta Feria del Libro Infantil y Juvenil Hidalgo 2020. Yo soy Alfonso Valencia y hasta la próxima.